Descubrí que mi marido se acostaba con la novia de nuestro hijo. Aún me arrepiento de haber investigado el porqué. Nunca en mi vida pensé que me encontraría en una situación como esta. Si alguien me lo hubiera contado hace un año, habría pensado que era una historia sacada de una telenovela de las que solía ver con mi madre cuando era joven. Pero no. Esta es mi realidad. Y es más dolorosa de lo que jamás imaginé. Voy a cambiar los nombres por razones obvias. Yo soy Laura. Tengo 41 años y he sido ama de casa durante los últimos 18 años. Mi esposo, a quien llamaremos Daniel, tiene 48 y trabaja en el mundo de las finanzas. Llevamos casados casi 2 décadas y tenemos 2 hijos maravillosos. Nuestro hijo mayor, Tomás, que acaba de cumplir 18 años y está en su último año de preparatoria, y nuestra hija menor, Sofía, de 15 años. Mis hijos son mi mundo, mi razón de ser. Mi matrimonio con Daniel ha pasado por muchas etapas. No siempre fue perfecto, pero con el paso del tiempo, algo cambió. Entre su trabajo exigente y mi propio desgaste físico y emocional, la chispa se apagó. He notado cómo él se ha distanciado, cómo nuestras conversaciones se volvieron monótonas, cómo me fui convirtiendo en una sombra en su vida. A veces me miraba con desdén, como si yo ya no fuera suficiente, pero jamás imaginé lo que estaba sucediendo a mis espaldas. Tomás ha estado saliendo con su novia desde hace casi 4 años. La conoció en primer año de preparatoria, y desde entonces han sido inseparables. La llamaremos Andrea. Ella era prácticamente parte de la familia. Venía a cenar con nosotros, pasaba los fines de semana en casa, incluso se quedaba a dormir a veces en la habitación de Sofía. Era dulce, encantadora, el primer gran amor de mi hijo. Y yo, ingenua de mí, la veía casi como una hija. Lo que descubrí hace unos días me rompió en 1000 pedazos. Todo empezó de la manera más casual. Daniel estaba en el sofá con el teléfono en la mano. No tenía la aplicación de mensajes abierta en la pantalla. Pero cuando deslizó hacia arriba para cerrar todas las aplicaciones en segundo plano, alcancé a ver un fragmento de una conversación. No soy una persona entrometida, pero algo en esas palabras hizo que mi corazón se detuviera. Andrea le había enviado un mensaje que decía algo como: «Extraño devorar tu postre». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi primer pensamiento fue que debía haber leído mal. No podía ser. Estuve todo el día diciéndome que era un error, que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Pero la duda se plantó en mi cabeza como una semilla venenosa, y no pude ignorarla. En los días siguientes, mi instinto me llevó a investigar. No quería ser esa mujer que revisa el teléfono de su esposo, pero algo dentro de mí me decía que tenía que hacerlo. Y lo que encontré confirmó mis peores sospechas. En su computadora tenía una carpeta oculta llena de videos y fotografías de contenido para adultos, la mayoría con temas de dominación y sumisión. Nunca imaginé que tenía ese tipo de adicciones. Pero lo que más me horrorizó fue que también tenía guardadas varias fotos de Andrea, descargadas de su cuenta de Instagram. No eran fotos inapropiadas, pero el solo hecho de que las tuviera ahí, junto con todo lo demás, me heló la sangre. Seguí observando en su teléfono cada vez que tenía la oportunidad. Lo que descubrí hizo que me hirviera la sangre. Sus mensajes con Andrea no solo confirmaban que estaban teniendo una relación a mis espaldas, sino que también se burlaban de mí. Eran crueles, despiadados. Daniel había convertido todas mis inseguridades en chistes para entretener a una niña que podría ser su hija. Se burlaban de mi cuerpo, de cómo me vestía, de mi edad. En un mensaje, Daniel escribió: ¿Puedes creer que intentó ponerse ese vestido anoche? Parecía una salchicha a punto de reventar. Andrea respondió con una risa burlona y emojis de carcajadas. ¡Por Dios, qué horror! Seguro cree que todavía está de moda. Y no se detenían ahí. También hablaban de mi inteligencia, de mi personalidad, de mis gustos. Vivir con ella es como ver la vida en cámara lenta, escribió Daniel. Necesitas a alguien que pueda seguir tu ritmo, no que te detenga, respondió Andrea. Cada mensaje era como una puñalada en el corazón. No solo me estaban traicionando, se estaban riendo de mí, convirtiéndome en un chiste privado. La persona que juró amarme para siempre y la chica a la que había tratado como a una hija se habían unido para humillarme. Me quedé sentada ahí, el teléfono en mis manos, sintiéndome cada vez más pequeña. Cuando levanté la vista, vi las fotos familiares colgadas en la pared de nuestra sala. Sonrisas felices, abrazos, momentos que ahora parecían una mentira. ¿Cómo no me di cuenta antes?
Siempre había tenido la sospecha de que Daniel me engañaba, pero jamás imaginé que lo haría con alguien tan cercano, y mucho menos con la novia de nuestro hijo. El mes pasado encontré una prenda íntima en nuestra habitación. No era mía, y claramente no era de Sofía, pero me negué a ver la realidad. Me dije a mí misma que debía ser un error, que tal vez se había colado en la ropa por accidente. Pero era una prueba más de lo que estaba pasando a escondidas. No solo me había traicionado a mí, había destruido la confianza de nuestro hijo. ¿Cómo iba a enfrentar esto? ¿Cómo iba a contarle a Tomás que la persona en la que más confiaba lo había traicionado de la peor manera? Mi mente estaba en un caos absoluto. Me sentía atrapada entre el deseo de proteger a mis hijos y la necesidad de confrontar la verdad. No quería precipitarme, no quería actuar sin un plan. Pero cada segundo que pasaba me consumía la rabia, la tristeza, el asco. Y entonces empecé a unir más piezas del rompecabezas. Recordé que el comportamiento de Daniel cambió radicalmente justo cuando Andrea cumplió 18 años. Eso había sido hace 5 meses. ¿Había estado esperando a que fuera legal para empezar esta relación? ¿O todo había comenzado antes? Intenté buscar mensajes más antiguos, pero me di cuenta de que él eliminaba sus conversaciones cada pocas semanas. No había manera de saber cuándo había comenzado todo. Me sentí completamente paralizada por el miedo y la incertidumbre. Nada tenía sentido. ¿Cómo llegué hasta aquí sin darme cuenta? ¿Cómo pude ser tan ciega? Lo único que tenía claro era que tenía que hacer algo. No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo mi familia se desmoronaba. Pero tampoco sabía cómo comenzar. Lo único que sí sabía era que, una vez que enfrentara la verdad, no habría vuelta atrás. Pasé días sumida en un torbellino de emociones. A ratos, sentía una ira tan profunda que apenas podía respirar. En otros momentos, me invadía una tristeza devastadora, un dolor que se anidaba en lo más hondo de mi pecho y me hacía sentir como si me estuviera desmoronando desde adentro. Pero lo peor de todo era la incertidumbre. No podía simplemente explotar y enfrentarlo sin pruebas contundentes. Sabía que si lo hacía, Daniel negaría todo. Me haría sentir como una loca, una mujer paranoica e insegura, que veía cosas donde no las había. No podía darle esa oportunidad. Tenía que ser estratégica, así que empecé a recopilar pruebas. Lo primero que hice fue tomar capturas de pantalla de todas sus conversaciones con Andrea. Solo pude recuperar los últimos 3 meses desde su iCloud, pero fue suficiente. Mensajes de contenido explícito, palabras sucias intercambiadas con una jovencita que apenas estaba comenzando su vida adulta, comentarios despectivos sobre mí, sobre nuestro matrimonio, sobre la familia que habíamos construido juntos. Cada captura de pantalla era una daga que se clavaba en mi pecho, pero me obligué a seguir. Después, revisé su historial de llamadas. Descubrí que hablaban por teléfono durante horas, casi todos los días, a veces incluso mientras yo dormía en la habitación de al lado. Fue entonces cuando decidí que no solo iba a destapar su traición con Andrea. Sabía que había más. Así que me adentré en su computadora, en cada rincón de su mundo privado. Lo que encontré me dejó sin aliento. Daniel no solo tenía una carpeta llena de videos y fotografías de contenido explícito, sino que también frecuentaba foros y salas de chat para encuentros casuales. Descubrí que estaba en múltiples aplicaciones de citas y que tenía filtros de búsqueda específicos para mujeres de entre 18 y 22 años. Había mensajes intercambiados con varias jóvenes, algunas claramente mucho menores que él. Fotos, propuestas indecentes, pagos a modelos de OnlyFans. Era un depredador. En ese momento, el asco superó al dolor. Ya no era solo mi esposo infiel. Era un hombre con una obsesión malsana por chicas jóvenes. Alguien que había cruzado una línea que iba más allá de una simple aventura. Me obligué a continuar. Registré cada cajón, cada espacio donde pudiera haber algo oculto. Encontré una caja escondida en el armario de nuestro dormitorio, detrás de su ropa. Cuando la abrí, sentí que el aire me faltaba. Había juguetes, esposas, vendas para los ojos, lubricantes, y lo peor de todo, disfraces. Una falda corta estilo uniforme escolar. Un atuendo de sirvienta francesa. El significado de todo esto era evidente y repugnante. No podía seguir fingiendo que esto era solo una infidelidad más. Lo siguiente que hice fue proteger a mis hijos. Fui a recoger a Tomás y Sofía de la escuela y los llevé directamente a la casa de mi hermano, Alejandro. No podía seguir bajo el mismo techo que Daniel ni un segundo más. Sabía que tenía que contarles la verdad. Pero, ¿cómo les explicas a tus hijos que su padre es un monstruo?
Cuando llegamos a la casa de Alejandro, ambos se dieron cuenta de inmediato de que algo andaba mal. Me temblaban las manos, mi respiración era errática. Me senté con ellos en la sala, mi hermano a mi lado para darme apoyo. «Mamá, ¿qué pasa?», preguntó Sofía frunciendo el ceño con preocupación. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Tomás me miraba con la mandíbula tensa, como si ya supiera que algo terrible estaba a punto de salir de mis labios. «Es sobre tu papá», comencé con voz temblorosa. «Hay algo que necesito contarles», y entonces se los dije todo. Conté cada detalle con la mayor delicadeza posible, tratando de no destruirlos en el proceso. Pero no había una forma suave de decirlo. Tomás palideció. Su rostro pasó del desconcierto a la rabia en cuestión de segundos. Sofía, en cambio, explotó en un grito de furia. «¿Cómo pudo hacernos esto?», gritó, sus ojos llenos de lágrimas. «¿Cómo pudo ser tan asqueroso?». Tomás no dijo nada al principio. Solo respiraba con dificultad, con la mirada clavada en el suelo. Entonces se puso de pie abruptamente, salió de la casa y azotó la puerta detrás de él. Quise ir tras él, pero Alejandro me detuvo con una mano en el hombro. «Déjalo respirar», susurró. «Necesita procesarlo». Sofía se quedó conmigo, llorando de rabia y de dolor. Pasaron horas antes de que Tomás regresara. Su expresión era de pura determinación cuando se sentó frente a mí. «¿Desde cuándo?», preguntó con la voz áspera. «¿Desde cuándo están juntos?». «No lo sé con certeza», admití. «Pero creo que desde que cumplió 18, tal vez antes». El rostro de mi hijo se contrajo con una mezcla de ira y asco. «No quiero volver a verla», dijo con frialdad. «Y no quiero volver a ver a ese tipo nunca más». Su tono era firme, pero sus ojos reflejaban la devastación de alguien que acababa de perder no solo a su novia, sino también a la imagen del padre que alguna vez admiró. Yo también estaba destruida, pero no podía permitirme el lujo de derrumbarme. A la mañana siguiente me reuní con la madre de Andrea. Le conté todo. Al principio no quería creerme. Se resistía a la idea de que su hija estuviera involucrada en algo así. Pero cuando le mostré las capturas de pantalla, su rostro se tornó lívido. «Dios mío», susurró llevándose las manos a la boca. Esa misma noche, Andrea fue confrontada. Su madre le quitó el teléfono y revisó todos sus mensajes. Los últimos 3 meses estaban ahí, igual que en el iCloud de Daniel. Era como si ambos hubieran eliminado sus conversaciones previas en la misma fecha. Cuando la enfrentaron, Andrea rompió en llanto, pero lo que dijo me dejó helada. «Ustedes no lo entienden», sollozó. «Lo amo». No quería verlo como lo que realmente era. Un hombre mayor manipulador que se aprovechó de su vulnerabilidad. Su madre intentó hacerla entrar en razón, pero Andrea estaba completamente cegada. «Ustedes solo quieren separarnos», dijo con desafío. «Pero él me ama. Nadie lo entenderá». Era un reflejo claro de cómo Daniel la había envuelto en su red de mentiras. Pero lo peor estaba por venir. Cuando confronté a Daniel por Zoom, esperaba que negara todo. Lo que no esperaba era ver su verdadero rostro por primera vez. Su expresión estaba desencajada, su frente perlada de sudor. Se veía acorralado pero también furioso. «No entiendes el contexto», gritó varias veces. «Estás sacando todo de proporción». Cada vez que intentaba hablar, me interrumpía con más excusas absurdas. Pero no tenía escapatoria. «Vi los mensajes, Daniel», dije con frialdad. «Vi las fotos, vi todo». Su rostro enrojeció aún más. Sus manos temblaban visiblemente. «Nada de eso pasó. Tú solo quieres arruinarme». Fue entonces cuando supe que ya no era el hombre con el que me casé. Este era un extraño, un monstruo acorralado. Y yo iba a asegurarme de que pagara por lo que había hecho. Después de la llamada con Daniel, me quedé sentada en silencio, con la mirada fija en la pantalla negra de mi computadora. Mi corazón aún latía con fuerza, pero ahora no era solo por la ira o el dolor. Era miedo. Daniel no solo estaba negándolo todo, estaba fuera de sí. Su actitud no era la de un hombre arrepentido ni la de alguien que buscaba justificar sus acciones con alguna mentira elaborada. No ver lo que vi en su rostro fue puro pánico. Sabía que si la verdad salía a la luz, su vida como la conocía se desmoronaría. Y eso significaba que iba a hacer todo lo posible para evitarlo. Mi primera llamada fue a mi abogado. No podía seguir esperando.
No podía permitir que Daniel tuviera la oportunidad de tomar represalias o tratar de manipular la situación. Tenía que actuar rápido. El abogado que mi hermano me había recomendado era un hombre curtido, sin paciencia para los juegos de manipulación. Cuando le conté todo lo que había descubierto, su expresión no cambió en absoluto. Solo asintió y comenzó a hacer preguntas. «Vamos a proceder con una orden de restricción inmediata», dijo. «Y quiero que consigas más pruebas. Cuanto más tengamos, mejor será tu posición cuando pidamos la custodia completa de Sofía». Custodia completa. Esas palabras se quedaron flotando en mi mente. Hace unas semanas no habría imaginado jamás que terminaría aquí, peleando por proteger a mi hija de su propio padre. Pero después de ver su reacción en la llamada, después de ver su comportamiento errático y fuera de control, supe que no podía arriesgarme. Le envié a mi abogado todas las capturas de pantalla, el historial de llamadas, los registros de sus aplicaciones de citas, las pruebas de sus transacciones en OnlyFans. Todo. «Esto es más grande de lo que pensaba», dijo con tono grave. «No solo se trata de una infidelidad. Este hombre tiene un patrón de comportamiento peligroso. No tenía idea de cuánto se iba a complicar todo. Mientras tanto, en casa de mi hermano, la tensión seguía siendo insoportable. Tomás se mantenía en silencio la mayor parte del tiempo, sumido en sus pensamientos. No mencionaba a Andrea, no mencionaba a su padre. Solo se limitaba a estar presente, pero sin realmente estar ahí. Sofía, en cambio, estaba llena de rabia. «Mamá, no puedo creer que este hombre haya vivido con nosotras todos estos años y yo no haya visto lo que era en realidad», dijo un día con lágrimas en los ojos. «Me da asco. Estaba empezando a recordar cosas del pasado. Pequeños momentos que ahora tomaban un significado completamente diferente. Me contó que algunas de sus amigas siempre sintieron que Daniel tenía una presencia inquietante cuando iban a la casa. Decían que miraba demasiado, que siempre encontraba una excusa para estar cerca de nosotras cuando estábamos en la sala o en la cocina. Nunca hicieron ninguna acusación grave, pero ahora todo tiene sentido. La culpa me golpeó con fuerza. ¿Cómo no había notado nada de eso? Mi esposo no solo era un infiel, era un hombre con un comportamiento perturbador, y lo había tenido bajo mi propio techo durante años sin sospecharlo. Mientras tanto, la situación con Andrea estaba empeorando. Su madre me llamó una noche, desesperada. «Laura, ella está fuera de control», dijo con la voz quebrada. «Sigue viéndolo. Se escapa de casa, me grita cuando intento hablar con ella. Me dice que estoy celosa porque él la ama». Cerré los ojos, sintiendo una oleada de frustración y tristeza. Andrea era una víctima en esto, pero no quería verlo. Su madre me contó que Andrea había intentado contactar a Daniel una y otra vez cuando todo esto salió a la luz. Pero él la había ignorado al principio. Sin embargo, en los últimos días, comenzaron a verse en secreto. «Si la echo de la casa, irá directo con él», dijo su madre. No sé qué hacer. Andrea estaba atrapada en una red de manipulación que no podía reconocer. Y lo peor de todo era que Daniel lo sabía. Sabía exactamente cómo hacerla depender de él. Pero yo tenía algo con lo que él no contaba. Pruebas. Y pronto todo su mundo iba a derrumbarse. La orden de restricción salió en cuestión de días. Daniel ya no podía acercarse a mí ni a Sofía. La custodia temporal quedó en mis manos y se le prohibió cualquier contacto con nosotros hasta que se resolviera la situación legal. Su reacción fue furiosa. Intentó llamarme varias veces, pero nunca contesté. Luego trató de contactar a Tomás, quien simplemente bloqueó su número. Sofía tampoco quiso hablar con él, y entonces llegó un mensaje de un número desconocido. ¿Crees que puedes quitarme a mis hijos? No me has vencido. No te atrevas a hacer esto más grande de lo que ya es. Mi sangre se heló. Lo reporté de inmediato a mi abogado, quien me aseguró que lo añadiríamos al expediente del divorcio y la orden de restricción. Mientras tanto, la situación con Andrea seguía empeorando. Su madre me llamó, completamente destrozada. Ella dice que se va a ir con él, que va a mudarse con él y que nadie puede detenerla. Esto ya no era solo una historia de traición. Era algo mucho más oscuro. Sabía que Daniel estaba en pánico. Sabía que, si Andrea seguía aferrándose a él, podría hacer algo desesperado. Y entonces llegó la noticia que lo cambió todo. Recibí una llamada de mi abogado un par de días después. «Laura, necesitas sentarte para esto», dijo con voz grave. Me quedé helada. «¿Qué pasa?»
Daniel ha sido investigado más a fondo, y hemos encontrado evidencia de que Andrea no fue la primera. El aire se escapó de mis pulmones. ¿De qué estás hablando? Hemos descubierto que ha estado en contacto con varias chicas menores de edad en los últimos años. No todas han hablado, pero hay mensajes, registros de llamadas, transacciones de dinero. Esto va más allá de lo que imaginábamos. Me sentí enferma. Daniel no solo había destruido nuestra familia, había estado involucrado en cosas mucho más turbias de lo que jamás imaginé. Y ahora, su vida estaba a punto de desmoronarse. Lo único que quedaba era esperar el golpe final. La noticia de la investigación me dejó completamente paralizada. Sabía que Daniel era un traidor, un depredador en el sentido más asqueroso de la palabra, pero nunca imaginé que su historial fuera aún más oscuro de lo que ya había descubierto. El abogado me explicó que, después de que se presentara la orden de restricción y las pruebas que yo había entregado, las autoridades comenzaron a revisar más a fondo sus actividades en línea. No solo encontraron evidencia de que había estado en contacto con varias chicas jóvenes en los últimos años, sino que algunas de esas interacciones comenzaron antes de que esas chicas cumplieran los 18. Había registros de pagos a chicas menores de edad en plataformas de contenido explícito. Chats donde él preguntaba la edad de las chicas y luego intentaba que mintieran sobre ella. También hubo testimonios de al menos 2 jóvenes que, aunque ahora eran mayores de edad, aseguraban que Daniel había intentado seducirlas cuando aún eran adolescentes. Esto ya no es solo un caso de divorcio complicado, dijo mi abogado. Estamos entrando en territorio criminal. El piso se me movió bajo los pies. ¿Qué significa eso? Pregunté, aunque en el fondo ya sabía la respuesta. Significa que podría enfrentar cargos graves. Estamos trabajando con las autoridades para que investiguen a fondo. Si encuentran suficiente evidencia, podría haber una orden de arresto pronto. La información me golpeó como un tren en movimiento. Por un lado, sentí una oleada de alivio. Finalmente, este hombre asqueroso enfrentaría las consecuencias de sus acciones. Pero por otro lado, el miedo se enroscó en mi pecho como una serpiente. Daniel era un hombre acorralado. Y los hombres acorralados pueden ser peligrosos. Me aseguré de que la casa de mi hermano estuviera aún más protegida. Instalamos cámaras de seguridad, reforzamos cerraduras y mantuvimos a alguien en casa en todo momento. No podíamos correr ningún riesgo. Mientras tanto, Andrea seguía sumida en su fantasía enfermiza. Su madre me llamó llorando una vez más. No sé qué hacer, sollozó. Se fue anoche y no volvió hasta la madrugada. No me dice dónde estuvo, pero sé que fue con él. Era desesperante. Tenemos que sacarla de esa situación antes de que él la arrastre con él, dije con firmeza. Si las autoridades lo están investigando, tarde o temprano todo se vendrá abajo. Y cuando eso pase, ella tiene que estar lo suficientemente lejos para no caer con él. Pero Andrea no quería escuchar razones. Le mostró a su madre un mensaje que Daniel le había enviado esa misma tarde. Te amo. No dejes que nadie nos separe. Pronto podremos estar juntos sin que nadie nos moleste. Era una manipulación de manual. Y lo peor de todo era que Andrea seguía cayendo en ella. Las cosas llegaron a un punto crítico cuando su madre la encontró empacando sus cosas. Me voy con él, dijo Andrea desafiante. ¿A dónde?, le preguntó su madre desesperada. ¿Qué crees que va a pasar cuando todo esto explote? No entiendes nada, respondió Andrea. Ustedes son los que están equivocados. Su madre hizo lo único que podía hacer. Llamó a la policía. No podían obligar a Andrea a quedarse en casa porque ya era mayor de edad, pero la alertaron de lo que estaba pasando. Le advirtieron que Daniel estaba bajo investigación y que si se iba con él, podría meterse en problemas legales también. Eso la hizo dudar, al menos por el momento. Mientras tanto, la investigación contra Daniel avanzaba rápido. Un día, mientras estábamos en casa de mi hermano, mi abogado me llamó con urgencia. Laura, acaba de emitirse una orden de arresto contra Daniel. Se me cortó la respiración. ¿Qué? Las autoridades encontraron suficiente evidencia para presentar cargos. Será arrestado en cualquier momento. No sabía si reír o llorar. Era lo que había estado esperando, lo que sabía que tarde o temprano tenía que pasar. Horas después, la noticia llegó. Daniel había sido arrestado en su oficina, esposado frente a todos sus compañeros de trabajo. Lo llevaron directo a la comisaría y la investigación seguía en curso. No pude evitar sentir una especie de alivio. Se acabó. O al menos, eso pensé. A pesar de que Daniel estaba tras las rejas, la sombra de todo lo que había hecho seguía proyectándose sobre nosotros. Tomás se enteró del arresto por las redes sociales antes de que yo pudiera decírselo.
Me lo encontré en la sala, sosteniendo su teléfono con una expresión dura. Así que lo atraparon, dijo en voz baja. Asentí. Sí. ¿Qué le van a hacer? Lo están investigando. Puede que pase mucho tiempo en prisión. Tomás apretó la mandíbula. Se lo merece. Me acerqué a él y puse una mano en su hombro. No tienes que cargar con esto, hijo. No es tu culpa. Sus ojos se llenaron de lágrimas por primera vez desde que todo esto empezó. Pero lo era mi padre. Su voz se quebró y mi corazón se partió en 1000 pedazos. Sofía, por otro lado, no quería saber nada. No quiero volver a oír su nombre, dijo. No existe para mí. Era una respuesta dura pero entendible. En cuanto a Andrea, su mundo también se desmoronó cuando se enteró del arresto. Su madre me llamó para decirme que había estado encerrada en su cuarto todo el día, sin querer hablar con nadie. Pero en la noche recibí un mensaje inesperado. Era de Andrea. Necesito hablar contigo. No supe qué responder al principio. ¿Qué podía decirle después de todo lo que había pasado? Finalmente, después de pensarlo, le dije que nos encontráramos en un café al día siguiente. Cuando la vi, parecía una persona completamente diferente. Su rostro estaba pálido, sus ojos hinchados de tanto llorar. Se sentó frente a mí y bajó la mirada. Lo siento, susurró. No dije nada. Esperé a que hablara. No sé cómo me dejé engañar, continuó. Pensé que me amaba. Pensé que... Su voz se quebró y se cubrió la cara con las manos. Por primera vez desde que todo esto comenzó, vi a la Andrea que conocía antes, la chica dulce y llena de vida que había sido parte de nuestra familia por tanto tiempo. Le di tiempo para desahogarse, y cuando levantó la vista vi algo diferente en sus ojos. Claridad. Quiero ayuda, dijo. Quiero hablar con alguien. Era un pequeño paso, pero un paso al fin y al cabo. Sabía que esto no terminaría de un día para otro, pero por primera vez en semanas sentí que la tormenta estaba comenzando a disiparse. Daniel pagaría por lo que había hecho. Mis hijos, Andrea y yo sobreviviríamos. Y aunque el dolor seguiría ahí por un tiempo, tenía claro que un día finalmente sanaríamos.